Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una efeméride con historia. En 1867 tuvo lugar un terrible hecho en el castillo de Hetzendorf, en Viena. Allí vivía el archiduque Alberto de Austria-Teschen junto con sus hijas, ya que su esposa Hildegarda Luisa de Baviera, quien por cierto era prima de Sisi, ya había fallecido de pleuritis con 38 años. Alberto había planeado para sus hijas un prometedor futuro. A María Teresa, la hija mayor, la casó con un príncipe alemán, y a Matilde, la menor, le había reservado el reino de Italia, pues la intención era comprometerla con Humberto de Saboya. De esa manera creyó que mejorarían las relaciones entre el imperio austrohúngaro e Italia. Una noche de aquel año de 1867, Matilde se había vestido de gala para ir al teatro con un vestido de gasa, pero antes de salir decidió fumar un cigarrillo, algo que tenía prohibido por su padre. En un momento dado, y para no ser descubierta por éste, escondió el cigarrillo detrás de la falda, y fue entonces cuando el cigarrillo prendió en el vestido, comenzando a arder en presencia de su familia. Un médico sugirió sumergirla en una bañera de aceite para que encontrase alivio, y así, en el interior de la bañera, fue transportada hasta el palacio de Hofburg, para que allí recibiera los adecuados cuidados médicos. A palacio acudieron los mejores médicos. Sin embargo, las quemaduras de segundo y tercer grado que padeció provocaron su muerte. Sin duda lo ocurrido fue un hecho muy trágico, pero desgraciadamente ni era la primera vez que algo así se producía, ni desde luego iba a ser la última. No mientras las mujeres de la época se empeñaran en lucir vestidos con crinolina. La crinolina era una estructura de aros metálicos que se ataban a la cintura y que daban un volumen de hasta 1 metro de diámetro alrededor del cuerpo, aunque en su momento de mayor apogeo llegaron a alcanzar casi 2 metros de diámetro. Digo su momento de mayor apogeo porque su uso se convirtió en un auténtico furor, llegándose a hablar de crinolinemanía. Y es que para las mujeres supuso una gran liberación el abandono del corsé por la crinolina. Pensemos que la presión que ejercían los corsés sobre sus cuerpos les provocaban tal estado de debilidad e incapacidad que los desmayos eran muy frecuentes. Tanto es así que el elemento clave del mobiliario del espacio femenino de este momento es la chaiselongue, o sofá de desmayo, en donde descansaban y se recuperaban de dichos desmayos. Igualmente, con la crinolina se abandonaron las estrechas faldas de estilo imperio que hacían tan difícil el caminar. Además, la crinolina proporcionaba una mejor ventilación y un espacio controlado por la propia mujer, impidiendo de esa manera avances físicos no deseados. Y algo muy curioso es que la crinolina actuaba como una especie de guardasecretos, desde amantes prohibidos hasta embarazos, o también contrabando, como fue el caso de las mujeres sureñas. Estas se dedicaban a esconder armas y mercancías durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos, consiguiendo burlar la prohibición de Lincoln de llevar bienes a los Estados Confederados. Para que os hagáis una idea, se habla de una mujer que logró esconder bajo su falda un rollo de tela militar, varios pares de botas de caballería, un rollo de franela de color escarlata, paquetes que contenían trenza dorada y seda para coser, latas de carne en conserva y una bolsa de café. Las ventajas que en la crinolina veían quienes la usaban y la aparición de la máquina de coser en la década de 1850 disparó su producción. En una fábrica de Sheffield, y por poner un ejemplo, 800 mujeres producían 8.000 crinolinas al día, y aún así no se lograba satisfacer la demanda. El uso de la crinolina motivó el desarrollo de mobiliario y transportes acordes a las proporciones de la indumentaria, porque uno de los problemas que se presentaba era que apenas podían subir a los carruajes y que solamente cabía una persona en un sofá.
Sin embargo, lo verdaderamente preocupante fue, tal y como denunció la enfermera Florence Nightingale, la cantidad de muertes que producía. Un caso muy sonado fue el de las dos medio hermanas que tenía el escritor Oscar Wilde. Me refiero a Emily y Mary. Estas, en la noche de Halloween del año 1871, decidieron asistir a un baile en Irlanda. Hacia el final de la noche, cuando Emily estaba bailando un último vals con su anfitrión y en una de las vueltas junto a una chimenea, su vestido rozó las brasas y ardió. Cuando su hermana Mary corrió a socorrerla, lo único que logró fue que su propio atuendo empezara también a arder. El anfitrión trató de cubrirlas con su capa y las hizo rodar escaleras abajo hasta la nieve. Sin embargo, no consiguió salvarles la vida. Se ha llegado a hablar de hasta 3.000 mujeres fallecidas en Reino Unido en los 10 años en que estuvo más en boga la crinolina, desde finales de la década de 1850. La prensa se hizo eco de las muertes que ocasionaba. Así, el New York Times publicó en la década de 1870 que las muertes eran 2 a la semana. Y no era sensacionalismo, es que realmente era así. Incluso cuando en 1864 la prensa publicaba el siguiente titular: Otro holocausto por crinolina. Ese titular hacía referencia al incendio de la iglesia de la Compañía en Chile, y en donde perecieron unas 2.000 mujeres. El día de la tragedia, la iglesia se encontraba iluminada por lámparas de gas que se encontraban cerca de las figuras y decoraciones propias de la época. Parece ser que de una media luna de vidrio que contenía abundante aceite se desprendió un pequeño trozo de pabilo encendido y que vino a caer sobre unos adornos de papel con forma de flores. Cuando empezó el incendio, los asistentes quisieron salir a la vez, pero las crinolinas de las faldas de las mujeres bloquearon la entrada. Algunas personas perecieron por el fuego, otras por el humo, y otras fueron directamente aplastadas. Como curiosidad decir que a raíz de este suceso se fundó el primer cuerpo de bomberos de Chile. El uso de la crinolina se extendió entre todas las clases sociales, incluso entre antiguas esclavas recién liberadas, algo que detestaba la reina Victoria, porque debido a ello dejó de ser una prenda exclusiva. También fue utilizada por las empleadas de hogar, como fue el caso de Margaret David, una cocinera de 14 años que estaba realizando sus tareas cuando saltó carbón sobre su vestido y empezó a arder. O el caso de 9 bailarinas que actuaban en el Teatro Continental de Filadelfia en 1861. Al parecer, una de las chicas tropezó con un tubo de gas y prendió fuego a su vestido. Sus compañeras se lanzaron a ayudarle, pero todas ellas corrieron el mismo final, mientras que otras víctimas se produjeron al saltar por las ventanas para huir del fuego. Además de las muertes por incendio, otras muchas se producían por aplastamiento bajo las ruedas de los carruajes y maquinarias en espacios reducidos. Incluso se dieron casos de destripamiento producido por las heridas causadas por la rotura de muelles y aros de acero. Hizo falta acudir a la religión para hacer desistir a las mujeres de su uso, porque se extendió la creencia de que usar crinolina era renegar del cristianismo. Y fue así como, por fin, las que la usaban dejaron de hacerlo, o fueron socialmente rechazadas. A partir de entonces, para conseguir ahuecar y dar mayor volumen a los vestidos, volvió a ponerse de moda la doble enagua, aunque también hay que decir que la reina Isabel II de Inglaterra estuvo usando la crinolina en atuendos de gala en importantes ceremonias del siglo XX. En España, y coincidiendo con el reinado de Isabel II, el uso de la crinolina se introdujo como una moda importada de Francia, en donde la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, se convirtió en su gran difusora. El término más común entre los españoles para la crinolina era miriñaque, y además ya tenía un antecedente.
el llamado tontillo del siglo XVIII, y que también hacía las veces de un ahuecador. ¿Sabíais vosotros que detrás de estos llamativos vestidos se escondían tantas tragedias?